Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a miércoles 23 de marzo, en esta tercera semana de Cuaresma. Hoy recordamos en la liturgia a Santo Toribio de Mogrovejo. Nació en Mayorga, España, en 1538. Realizó sus estudios en Derecho en la Universidad de Salamanca. Luego fue ordenado sacerdote y consagrado como obispo. Viajó a Lima, donde realizó su trabajo episcopal, dirigiendo sínodos, visitando enfermos, instruyendo a los fieles. Aprendió el quechua, el guajibo, el guajoya y el tuncha para predicar a los indios en su lengua. Murió el 23 de marzo, Jueves Santo de 1606. Pidamos pues la poderosa intercesión de Santo Toribio de Mogrovejo, obispo. Hoy tomamos el texto bíblico de San Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 19. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos con este pasaje bíblico de el discurso misionero de San Mateo, capítulo 5. Pues los expertos en Sagradas Escrituras, los exégetas biblistas, han dividido en diferentes bloques el Evangelio de San Mateo, específicamente en 5, y uno de ellos es el que hoy vemos en estos primeros capítulos. Jesús le habla a sus discípulos. Como bien sabemos, los discípulos de Jesús son aquellos cientos o incluso miles de hombres y mujeres que por todas partes siguen al Maestro, porque Él ha impactado sus vidas, porque han visto un ejemplo, porque habla con autoridad y siempre se identifican con Él. ¿Y qué les dice? No crean que he venido a abolir la ley o los profetas, no, sino a darles plenitud. La ley y los profetas. Jesús está hablando del Antiguo Testamento de los judíos, que eran los primeros 5 libros de la palabra, que era la ley, o en otras palabras, la Torá. Torá significa ley en hebreo. Y los profetas, como sabemos nosotros, los profetas mayores y menores. Así es. Y por eso Jesús dice: no he venido a abolir la ley o los profetas, es decir, no he venido a quitar la palabra, no, sino a darle plenitud a la palabra, porque yo soy la palabra, yo vivo de la palabra. Por eso es importante recordar el prólogo del Evangelio según San Juan, es decir, la introducción. En el principio existía la palabra, y la palabra creó todo, y la palabra era Dios, ¿verdad? Y así empieza Jesús a relacionarse directamente con el Logos, con la palabra como tal, la presencia de Dios en nuestras vidas. Y por eso dice hoy también: yo les aseguro que antes de que se acabe el cielo y la tierra, antes se acabarán estos dos astros, el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Nosotros no podemos cambiar la ley, no podemos cambiar la palabra. Vean ustedes qué interesante, porque desde los primeros siglos, cuando surge la Sagrada Escritura en el seno de la Iglesia Católica, evidentemente ninguna otra iglesia puede apropiarse de la palabra de Dios. Llama la atención porque acá dice precisamente esto: sí, yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Y el que quebrante uno de estos preceptos menores, pues será menor en el reino de los cielos. Vean cómo el Señor está dando una instrucción: no cambiarle nada, ¿sí?, a la palabra de Dios. Y entonces llama la atención porque muchas personas, sobre todo no de la fe católica, le han quitado libros a la Biblia, ¿sí? Y no sé qué
principio han utilizado, pero hoy al contrario, el Señor en este capítulo 5, 17 y siguientes nos está hablando de que primero se acabará el cielo y la tierra, que deje de cumplirse cada una de estas frases, de estas palabras. Veamos la fuerza que tiene Dios. El que quebrante uno de estos preceptos será el menor en el reino, pero el que los cumpla será el grande en el reino. Bueno, hoy Jesús nos invita a cumplir un precepto principal, el precepto de amar al prójimo, amarnos a nosotros mismos. Y por eso hoy el Señor nos invita precisamente a eso, a amar. No es fácil amar, no es fácil darnos, no es fácil ofrecerle a Dios todo cuanto somos y tenemos. Pero estamos invitados precisamente a eso, a seguir amando al Señor y a seguirnos entregando con disponibilidad. También tengo acá una pero muy breve reflexión del Papa Francisco sobre este texto bíblico que acabamos de ver. Y dice el Papa: en el camino del cristiano no hay lugar para el odio. Si como hijos los creyentes quieren parecerse al Padre, no deben limitarse a la simple letra de la ley, sino vivir cada día el mandamiento del amor, hasta llegar a rezar por los enemigos, es decir, hasta el último peldaño que es necesario subir para sanar el corazón herido por el pecado. La lógica del amor se basa en la libertad, en la caridad, en el sano celo y en el deseo salvífico de Dios. Él quiere que todos nos salvemos, no lo olvidemos. Dios quiere que todos nos salvemos. Ahí está la reflexión que nos hace el Papa Francisco sobre el texto que acabamos de escuchar. Bien, qué importante es entonces cumplir la voluntad de Dios, cumplir con la ley, pero la ley de Dios es precisamente una: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Es la invitación que se hace a santificarnos a través del amor hacia aquel que se ha equivocado, del amor hacia aquel que no está correctamente bien cimentado en su fe, del amor a aquel que se ha alejado de la iglesia. Bueno, pues ese amor pide el Señor que pongamos también por obra. No lo olvidemos. Jesús está con nosotros. Jesús nos anima, Jesús nos da fuerzas. Jesús siempre se preocupa por lo que esté aconteciendo en nuestro alrededor. Por eso le pedimos que Él sea quien custodie nuestros corazones. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Te invito para que compartas este audio y hasta mañana.